Por eso creo que es importante que cada quien vaya definiendo, ¿no? Que va vibrando consigo mismo, ¿no? O que va encontrando, ¿no? Porque no solamente se trata de leer un libro, ¿no? De ese tema, sino que puedas realmente vivirlo, ¿no? Así como cuando te comentan o tú lo ves en un libro que es un rayo, hasta que no lo ves, no lo escuchas, no lo ves de frente, pues es cuando tú puedes identificar el poder que tiene un rayo, ¿no? Entonces, justamente pues estos temas para mí son temas muy interesantes, a mí me encantan, porque te digo, van más allá de lo que hoy en día la ciencia ha trabajado y justamente pues creo que para mí sería como darte la oportunidad de ir más allá de, ¿no? De investigar qué está detrás de y qué pudiera haber, ¿no? Estos mundos, pues hoy en día la ciencia ya ha reconocido que existen universos paralelos, así como el mundo onírico de los sueños, ¿no? Donde pues a lo mejor no los podemos medir con un instrumento, ¿no? No podemos grabar un sueño con la camarita que actualmente estamos utilizando, pero sabemos que son reales, o sea, es algo que todos, o sea, todos los seres humanos en algún momento hemos tenido algún sueño, ¿no? Y lo hemos vivido como si fuera algo real, cuando a lo mejor era algo generado por nuestro cerebro y veíamos imágenes, pero este sueño, pues nosotros lo veíamos y lo sentíamos como si fuera algo real, ¿no? Cuando a lo mejor ni siquiera era, estábamos en alguna familia donde eran personas totalmente diferentes a las que actualmente tenemos, ¿no? Como familia. Entonces, estos temas, hay muchísimo que ver, hay mucho que analizar, hay mucha información al respecto. Y yo, Aprendemos y creamos a través de la experiencia, ¿no? finalmente, la experiencia es el mejor método de enseñanza, es la experiencia. Y yo te puedo enseñar algo, pero si tú no lo vives, no sirve de nada. Correcto, ¿no? Pero bueno, hablando de Fausto, o sea, es una persona que ha buscado experimentarse en diferentes planos también, ¿no? Hablando de ti, ¿cómo te consideras tú a ti mismo? Pues digamos que somos seres multidimensionales, ¿no? Podemos estar ahí en diferentes lados y vaya, ¿no? Ahora sí que, pues poco a poco vamos comprobando ahí la cuestión de esos temas esotéricos, ¿no? Pero sí, digamos que el multiverso es muy grande y Tenemos que separarnos, los ingenieros, de nuestra filosofía o de nuestras creencias para poder subsistir como ingenieros. pues yo creo que, híjole, yo creo que no separarnos, pero sí a lo mejor analizar qué es lo que nos han enseñado, ¿no? Creo que a veces para aprender algo nuevo tienes que desaprender. Y a veces eso es lo que le cuesta mucho trabajo a mucha gente y sobre todo más a los ingenieros, por llamarlo ahorita de esta manera, ¿no? Estamos refiriéndonos a ellos, que ya tienen años de experiencia, ¿no? Cuando tú llegas con un nuevo método, ¿no? Como pasó con a lo mejor la calculadora científica o un MATLAB, ¿no? Esas personas que lo hacían con métodos manuales, pues totalmente ya no les cuadró en la cabeza, ya no pudieron conectar, ¿no? Muchas eh, generaciones X, ¿no? Temas con la inteligencia artificial, no les gusta, les molesta, les asusta, les pone mal, los toma de un pelo. Sí, sí, sí. La inteligencia artificial llegó para quedarse, o sea, ya no podemos... obviamente sí es importante regularla, sobre todo en el tema del uso de inteligencia artificial en las empresas, porque sabemos que mucha información pues queda de acceso al público, entonces sí tiene que haber ahí unos candaditos, ¿no? Sin embargo, pues es algo que ya llegó y ya no se va a ir, ¿no? Entonces sí hay una resistencia por parte de mucha gente a actualizarlo. Siempre ha habido críticas, ¿no? Resistencia al cambio, asperezas, pero quien no utilice inteligencia artificial realmente se va a quedar en el siglo pasado, no va a evolucionar. Hoy en día
con la inteligencia artificial se está incrementando la productividad. Puedes crear libros en 10 segundos, libros completos, soluciones, desarrollos tecnológicos, páginas web, mucho más sencillo, ¿no? Y esto está incrementando la productividad de manera intensa, de manera No impresionante. estamos saturando el mercado, no estamos llenando de... Digo, también me preocupa eso, ¿no? Desmedidamente, ahora, antes tenía un cierto grado de reto, de generar, aprender a generar una página web, aprender a programar. Yo mismo soy usuario proactivo, doy cursos de cómo integrar la inteligencia artificial generativa al proceso de simulación de elementos finitos. Sé que a mucha gente le ha disgustado la forma en la que puedo generar un código en cuestión de segundos, ¿no? Que a ellos les hubiera tomado a lo mejor 3 días o más, ¿no? Siendo expertos. Pero los entiendo, ¿no? Y yo mismo soy promotor o proactivo de decir, hay que usarlo con responsabilidad. Pero esto me lleva a una pregunta un poquito más allá, ¿no? De los límites de los ingenieros. Los ingenieros somos muy objetivos. Trazamos directrices, puntos a donde queremos llegar. A veces simplificamos el modelo de forma lineal. No importa que no sea lineal, tenemos que llegar de forma lineal, ¿no? Lo más sencillo posible. Pero nos perdemos perdón, a veces nos perdemos en cómo llegar realmente a abordar un tema complejo, ¿no? Un tema complejo para mí es el uso de la inteligencia artificial en ingeniería. O sea, ¿qué tan ético es? Yo te puedo decir que me encanta lo que hace porque me permite validar mis conocimientos, pero yo no nada más me quedo con los conocimientos, yo bajo al piso, yo hago pruebas experimentales, ¿sí? Construyo los modelos. A eso me ha llevado mi experiencia, ¿no? Y yo veo a las generaciones actuales desatinadas, enviciadas con estas capacidades, con una capacidad a veces de razonamiento nula, ¿no? Prácticamente Justo. víctimas de la inteligencia artificial. Y te digo, me pone en esa línea porque yo la uso también. Pero Claro, al final de todo, yo la uso como un amplificador, como un potenciador de mis capacidades. No me reduzco a depender de ella, ¿sabes? Esa es la diferencia, nada más. Claro. Sí, creo que tu enfoque es muy acertado, Eric. Este, creo que tienes ahí la razón. Es como cuando resolvías ecuaciones, ¿no? Desde una calculadora científica, ¿no? Que siempre yo recuerdo que en algún momento decían los maestros que, pues, oye, te sale el resultado y luego cómo lo interpretas, ¿no? ¿Cómo lo aterrizas? O sea, te puede salir un resultado, pero si no lo entiendes, pues entonces, ¿qué estás obteniendo? ¿Qué estás haciendo, no? Entonces creo que es algo muy, muy similar. Es parte de la adopción, de la curva de aprendizaje y de lo que hacen las nuevas generaciones, pues es abusar a veces de esa herramienta, ¿no? Pero, por ejemplo, tú mencionabas si estábamos saturando el mercado. El mercado es un ente vivo, es un ente que va evolucionando constantemente, va iterándose mutuamente, ¿no? Y las necesidades que hoy se tienen, si ya quedan resueltas, mañana serán otras necesidades. O sea, eso es un hecho. O sea, es una evolución constante. Por eso es algo que no nos podemos quedar estáticos. Tenemos que evolucionar con el mercado. Y eso es algo que también a muchos profesionistas se les complica, no nomás a los ingenieros. ¿Por qué? Porque no se actualizan. Tenemos que estar actualizándonos a lo que el mercado demanda o a los nuevos problemas que surgen, ¿no? Y de hecho algo que me llamó mucho la atención es porque en algún momento una página de hacking decía que si tú
solucionas un problema, ya no tienes por qué volverlo a solucionar. O sea, ya solamente creas una solución y la solución te va a resolver ese problema, pero ya no debes de volver a solucionar ese Pues problema. si no, no fue una solución, fue un parche. Exactamente, exactamente. Entonces a mí eso me voló la cabeza así, pum, literal, porque me di cuenta que a veces, ¿no? Inclusive en el trabajo, pues hay problemas que vuelven a surgir y vuelven a surgir. Entonces no lo hemos solucionado como tal de raíz, ¿no? Porque ya no debería de pasar, ya no, ¿no? Entonces en este aspecto, la inteligencia artificial es una herramienta, efectivamente, como la computadora lo fue en su momento, como la calculadora lo fue, la regla de cálculo lo fue y siempre fueron innovadoras y siempre tuvieron muchas críticas. Pero quien se quedó criticando, pues realmente se quedó sin trabajo. Y quienes se subieron a la ola, quienes aprendieron rápidamente, van a ser los que sean mejores pagados, porque son los que van a ahora a obtener trabajo. Todos los trabajos hoy en día, si tú te metes a una página de buscador de empleo, el 85% te piden que sepas alguna inteligencia artificial, ¿no? Y que no sepas programar modelos, pero que al menos sepas utilizarlo, ¿no? Para que puedas maximizar tus potencialidades, tu producción. Y si no lo sabes hacer, pues realmente alguien que sí sepa te va a dejar atrás. Bueno, y puedo hacer un comercial yo. Adelante, Yo adelante. estoy dando cursos de esto. Estoy preparando Ah, a las siguientes perfecto. generaciones de ingenieros. Y te voy a decir algo. Yo soy una persona que me ha gustado siempre montarme en la tecnología, lo nuevo, en ver la Perfecto. tendencia. Y así mismo he ido evolucionando, pero también te voy a decir algo. Es difícil llevarle el ritmo. Oh, es pesado a Es veces. muy complicado porque, como todos los ingenieros, no nada más estamos 100% pegados todo el tiempo a las ecuaciones. Digo, a lo mejor un 90, pero ese otro 10 tenemos que tener una vida, claro, por supuesto, ¿no? Una vida en donde te experimentas de diferentes formas también. Que Claro, tal vez ahí, en esas partes que no se mencionan en el currículum, ¿no? Porque no viene todo eso en el currículum, ¿no? Tal vez en esas partes existe un gran valor agregado, porque a mí una persona, tú mismo lo mencionaste, ¿no? Graduado con honores de las mejores universidades, ¿no? De universidades prestigiosas de México. Y entonces, tú mismo lo mencionabas, ¿no? La parte del... ¿Y cómo andamos en inteligencia artificial? Pues claro. bien, ¿no? Porque me pagaron un curso en Europa, está con madre, ¿no? ¿Y cómo andamos en inglés? No, pues bien, porque pues yo casi que nací en Estados Unidos, ¿no? Bien, bien, tú dices, oye, todo bien, ¿eh? Y luego te das cuenta de que viene otra parte, que no lo digo por nuestra generación, Fausto, ¿no? Porque nosotros fuimos una generación muy distinta. Claro. Viene la otra parte, ¿no? Que es, ¿y cómo estamos en el tema de las aspiraciones y del merecer? Y la expectativa es muy alta, ¿no? Y dices, pues no está mal que esté muy alta, ¿no? O sea, no está mal, es parte de lo que tú te compras. Pero la respuesta tal vez, o la pregunta verdadera es, ¿está sesgada tu perspectiva? Porque no estás mirando hacia las otras vertientes. Entonces, yo creo que vale la pena evaluar, ¿no? Y ponerse, digo, yo he sido también partícipe de múltiples entrevistas, he estado en muchos procesos de selección, y te puedo decir que el liderazgo es una palabra en muchas universidades que yo creo que está sobrevalorada, ¿sabes? Está eh, ya la chotearon, pues. Y el tema de las aspiraciones también, porque ¿cuántos años tienes de experiencia, Fausto? ¿Cuántos años tengo yo de experiencia? Y el tema es que todavía estamos
¿no? Aprendiendo. Aprendiendo. Y el liderar una empresa es fácil. Es así como salir de la universidad y estar liderando una empresa. Tú dímelo, ¿qué piensas de esto? Sí, mira, el liderazgo, ¿no? Sí, sí, yo creo que es una palabra que siempre o de unos años para acá se ha buscado, pero fíjate que ahí yo siento que a lo mejor como concepto lo hemos entendido, pero ya en la práctica realmente se ha aplicado poco. Solamente cuando tienes un puesto de gerencia, de responsabilidad, es cuando aplicas el liderazgo, ¿no? Difícilmente la gente agarra un liderazgo de un proyecto que a lo mejor no es responsable, ¿no? O de una actividad que ni siquiera le toca a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el trabajo es tanto que la gente busca a veces lo más fácil o lo más ágil y no echarse responsabilidades adicionales, ¿no? Que es justamente tener un liderazgo. Para tener un liderazgo se requieren varias habilidades y destrezas, no nomás es liderazgo así por así. Requieres tener un conocimiento completo del proceso y del área en la que estás, ¿no? Y del proyecto en el que estás desarrollando. Para que tengas un liderazgo, no solamente es el conocimiento técnico, también es un conocimiento en soft skills, donde te permita tener una comunicación con tu equipo de trabajo asertiva, adecuada, ¿no? Donde se confirme la comunicación, porque no solamente depende del emisor, también depende del receptor, y tú confirmes que se está recibiendo la información correcta de los entregables. Y y eso es parte de lo que conlleva realmente un liderazgo, ¿no? En teoría suena muy bien, o sea, estoy de acuerdo. Pero en la realidad, en la práctica, o sea, cuando tú les preguntas, ingenieros, ¿estamos de acuerdo? Todos dicen, como en la escuela igual. Sí, no, Sí, sí. Y a la siguiente sesión, revisión, no, o sea, te das cuenta porque revisas, verificas la información, los datos, y dices, no entendieron una madre. Pero al final tampoco, después de esa sesión, no hicieron como por entenderlo, ¿sabes? O sea, el tema es a veces el sesgo, ¿no? El yo lo voy a hacer como yo quiera porque así es como tiene que ser. Esa parte, ¿cómo manejas el liderazgo cuando hay tanta, vamos a decirlo, resiliencia al mismo, de parte de las organizaciones, de tus subordinados? Sí, mira, aquí es un punto muy importante que estás mencionando, que yo creo que difícilmente los jóvenes que recién egresados lo ven, ¿no? Nosotros que ya tenemos más experiencia lo vemos. Eh, en ese caso es un liderazgo coercitivo, ¿no? Es un liderazgo donde el jefe, ¿no? Que no necesariamente es el líder, el jefe es un responsable de área, toma las decisiones y a veces eh, sin el conocimiento total o completo del proceso, ¿no? O de la práctica, o de los riesgos, o de todo lo que implica, ¿no? Entonces es muy importante que sí, independientemente de que a lo mejor se haya tomado la decisión en algún momento y no se haya analizado a tiempo, si se tenga un espacio de poder hacer ajustes, ¿no? Ajustes al proceso. Y este espacio a lo mejor puedes decir a la larga, pues es un poquito de más tiempo, pero tu entregable va a ser mejor, ¿no? O puedes a lo mejor generar un desarrollo iterativo, ese es también otro proceso, donde tú puedas terminar un entregable y después analizarlo y decir qué pudimos hacer diferente o qué podemos hacer para mejorar el entregable, ¿no? O el producto, ¿no? Entonces creo que aquí siempre hay oportunidad de mejora. Las decisiones a veces yo creo que es importante que se tome en conciencia, se tome en consideración a todo el equipo técnico y si en algún momento existe alguna duda, pues se tenga que analizar esa duda y se tenga que llegar a la conclusión correcta, porque si no a la larga, pues eso va a impactar más, ¿no? Creo que me das muy bien la razón con este comentario, Inge, porque precisamente, o sea, y digo, no lo estoy interpretando a lo mejor hacia mi favor, pero
Lo que entiendo es que depende mucho de la experiencia. O sea, tú sabes todo esto que me estás mencionando por la experiencia que tienes trabajando en proyectos, por la experiencia que tienes trabajando como gerente de proyectos. Me lo dices. Y a lo mejor si tú y yo regresáramos el tiempo y tuviéramos esta plática de veintitantos años, no estaremos hablando de Xbox probablemente, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? Pero tal vez simplemente no estás en el momento de tu vida en donde necesites saber todas esas cosas. Simplemente creo que hay veces que nada más tenemos que sentarnos y ver y contar nuestras canicas. Yo lo digo de esa forma, ¿no? A mí me gusta a veces invitar a la gente a que se siente y que cuente sus canicas y que digas, ok, bueno, hoy en día estoy construyendo mi conocimiento, mi filosofía, y aún así nosotros también estamos también construyendo lo nuestro, ¿no? Pero creo que si algo te ha dado recorrer a lo mejor esos 15 kilómetros más el camino es decir, híjole, vato, yo ya pasé por ahí y me doy cuenta de que hay muchas cosas que todavía no ves. Y tal vez hay muchas cosas que ahorita nosotros a No nuestra edad no vemos. vemos también, ¿verdad? Pero de eso se Claro. trata la vida, es un constante autodescubrimiento, un proceso evolutivo, ¿no? Justo, justo. Mira, hoy en día lo que nosotros fuimos al inicio, ¿no? De recién egresados, hoy en día ya no lo somos, ya hemos mejorado, ¿no? Pero estamos hablando con el tú y yo después de que son 15 años que egresamos. Si pudiéramos o tuviéramos la oportunidad de hablar dentro de 10 años con las personas que nos vamos a convertir, pues va a tener otra perspectiva diferente, ¿no? De las cosas, muy seguramente, ¿no? Más refinado a lo mejor algunos conceptos, o inclusive otros a lo mejor cambiarían drásticamente o totalmente o radicalmente. Y no porque nosotros lo hayamos entendido mal, sino porque a lo mejor que las cosas ya cambiaron, ¿no? Entonces esto es muy importante de que no es que hayamos estado mal, es que esa interpretación la teníamos con la información que teníamos en el momento, ¿no? La información ha ido cambiando y entonces nuestro entendimiento también se ha ido ajustando. Entonces, Porque también tu misma parte, perspectiva de la vida, no es que reste importancia, sino que simplemente ya entendió, ¿no? Que no se debe de ciclar en ciertas cosas que no te van a dar ningún valor agregado más adelante, vamos a decir. O sea, como preocupaciones, ¿no? Como yo recuerdo que en alguna empresa llegué a escuchar la palabra, pero mira, velo, ni siquiera está preocupado. Y claro, yo sabía que se estaba hundiendo el barco, pero tal vez se estaba hundiendo el barco de ellos, ¿no? exactamente, sí, justo. Y yo creo que también son cuestiones de perspectiva, ¿no? Ahí también, ¿no? Hay gente que por un dato ya se están muriendo, ¿no? O hay gente que se muere en la línea, eso también yo lo platicaba por ahí con una compañera ahí del banco, que dan todo y se mueren en la línea, ¿no? Y hay gente que se lo lleva más tranquilo, ¿no? Digo, sí, obviamente se trata de cumplir con los entregables, con las fechas deadlines, con la calidad requerida, ¿no? De las soluciones, pero pues tampoco vas a estar ahí muriéndote por la empresa diariamente, ¿no? Porque si no, ¿dónde también pones tu calidad de vida? Entonces creo que también es un equilibrio entre tu vida y la empresa. Es algo que hasta se Claro. popularizó en los últimos años. Digo, yo estuve en empresas multinacionales que tenían filosofías de eh, la parte que decía work balance, life balance, estas filosofías New Age, millennials que me gustan. Sí me gustan, o sea, yo he estado en empresas muy millennials también, con, ¿Mm? con, con, con estilo Google y así. Pero también, siéndote honesto, he visto cómo a veces este tipo de empresas ponen un poco fuera de la realidad a ciertas personas, ¿no? Pero bueno, eso, Claro. eso, eso es algo también muy subjetivo. No puedo yo hablar por todos, porque no todos son así. Claro, creo que algo muy importante es la planeación. Y planear
por ahí, justamente lo acabo de escuchar recientemente en una capacitación que tomé, este, no necesariamente es, o sea, se va a cumplir, ¿no? Lo que tú planees no necesariamente es así va a ser, pero si no planeas, pues estás perdido. O sea, de todas maneras es algo que tienes que planear para que tus resultados sean lo más cercano a planear, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también me viene el meme del trabaja, no sé si has visto el video que se puso de moda, trabaja de los chinitos, ¿no? Y entonces también, oye, si te vas a quemar una noche por entregar el final, el proyecto final, pues yo creo que sí, ¿no? Órale, dale duro y entrégalo porque es la fecha fin, ¿no? Pero si diariamente te estás quemando, diariamente estás al máximo, al máximo, al máximo, pues también pones en integridad tu salud, ¿no? Y entonces ya estás perdiendo el equilibrio realmente, ¿no? Tiene que haber ahí una especie de equilibrio que a veces es malentendido, que a veces es desconsiderado, porque a veces también pues le bajan la intensidad al trabajo, o sea, es como que se targiversa. Cada quien se pone sus retos, ¿no? También, o sea, creo que, digo, yo he visto ambas directrices, ¿no? La parte donde está el que se esfuerza mucho, ¿no? Y quiere compensar con mucho esfuerzo la falta de talento. Y el otro que se esfuerza y ya la trae, ya nada más es ahí, es huevón, pero cuando le echa ganas, brilla machín, ¿no? Sí, yo creo que cada quien tiene sus modalidades y hay que saber, si tú ya manejas gente, hay que saber cuál es el botón de encendido de cada persona. Digo desde mi experiencia, con toda la honestidad, he aprendido mucho de liderazgo de equipos. Me han enseñado mucho todas estas personas que hoy considero maestros en mi camino también, ¿sí? Maestros y a muchos niveles, ¿sí? A muchos niveles, muchas veces más. Ah, mira, este libro me gusta mucho, ¿no? No, sí, ya lo leímos. Y te dice mucho de cómo manejarlo, pero muchas veces uno no tiene la intención de manejarse de una forma, sino de saber cómo funciona, pero inevitablemente te das cuenta que ellos juegan una parte de lo que habla este libro, ¿no? Porque no es que lo hayan leído, es que lo han aprendido a través de sus familias, de sus padres, de cómo han sobrevivido en la misma escuela, en el mundo, ¿no? Y ellos creen que no lo entiendes, pero ¿qué nos da el conocimiento, el entendimiento, la lectura? Todos tenemos máscaras en este mundo, ¿no? ¿Qué opinas de las máscaras, de la gente? Pues ¿Hay honestidad hoy en sí, día? diría el famoso Doctor House, todos mienten. Pues yo creo que en cierta parte tiene razón. De hecho, la palabra personalidad, persona, viene de máscara. O sea, el latín está relacionado a ese concepto. Este, o sea, nosotros utilizamos máscaras para movernos en la sociedad. Y esas máscaras es que desde que vamos a una entrevista de trabajo que damos nuestra mejor cara, desde ahí ya estás utilizando máscaras, ¿no? Estás utilizando otra máscara con tu familia, estás utilizando otra máscara con tu pareja, estás utilizando otra máscara con el cliente, estás utilizando otra máscara con el proveedor, estás utilizando otra máscara y así, ¿no? Entonces difícilmente las personas se muestran totalmente abiertas a cómo son. ¿Por qué? Porque, pues yo creo que por diversas razones, ¿no? A lo mejor de niños fuimos maltratados o a lo mejor sufrimos algún tema, ¿no? Ya sea con los padres o con los amiguitos, que esas máscaras fueron nuestra protección, ¿no? Nuestra protección para poder crecer. Ahora, actualmente traemos una máscara que es el yo. El yo es una máscara. Y a más atrás del yo está el ser. Y el ser, muy pocas personas llegan al ser. Muy pocas personas se dan cuenta de quiénes son realmente. Entonces, el yo es una máscara. Que el ser, si tú me preguntas por el ser, ¿qué es el ser para mí? Para mí es
no tengo necesidad de tu validación, de nada, simplemente existo como una entidad, aprecio todo lo que me llega, la luz que irradia tu presencia y este monitor que nos observa, el aire acondicionado, la energía, todas las vidas que tuvieron que morir para que yo estuviera aquí. Lo aprecio y lo admiro y me contemplo como parte de eso, pero el yo es el ego, ¿no? También. Sí, el ego es importante porque el ego te limita. El ego, al limitarte, te crea como un individuo, una individualización del todo, ¿no? Eres una gotita del mar. Pero ese es el ego, esa es la función, ¿no? Del ego, que esa gotita se defina a sí misma como gotita. Sin embargo, en un nivel de entendimiento, pues te vas a dar cuenta que eres una gota del mar, ¿no? Pero en otro nivel de entendimiento te vas a dar cuenta, posteriormente, que eres el mar en la gota. Y eso ya es muy diferente. Y ahí es donde entramos al ser. Porque más allá de la vida que estamos llevando, hay algo más profundo que existe y que está latente dentro de cada uno de nosotros. Si lo habláramos en términos de ciencia, lo pudiéramos extrapolar a alguna de las ciencias. Claro, en todas las ciencias está. Pero si lo dices a los físicos, se enojan. Bueno. Perverso, ¿verdad? De todo. No, pero los adoramos a los físicos. En todas las ciencias está y ahí cada quien lo encontrará a su debido tiempo. Y es muy bonito, ¿no? Encontrar los puntos de convergencia. Yo los he encontrado en la ingeniería, definitivamente. Pero no nada más en la ingeniería, también en la filosofía, en la psicología, porque aunque tú no eres un psicólogo con formación o carrera, ni yo tampoco no nos podemos sumergir en ramas tan profundas. Tendríamos que vivir toda una eternidad para entender todo, pero entendemos ciertos planos, ¿no? Al menos los fundamentales. Digo, yo siempre digo que cuando voy a bailar, por ejemplo, no me considero una persona que baile bien. Sin embargo, en algún momento tuve que tomar clases de salsa, ¿no? Para poder sacar a bailar a una chica. De hecho, en algún momento fuimos a una clase. Fuimos. Sí. Entonces, lo hemos aprendido, mi hermano. Pero eso te lo digo, o sea, creo que hoy en día puedo dominar el paso básico, ¿no? Y tal vez atreverme a hacer una que otra pirueta. Pero yo creo que con eso, para una boda o unos 15 años, a veces cubres los básicos, ¿no? Claro, te defiendes. Exactamente, pero no somos ni biólogos, ni filósofos, ni psicólogos. Yo me considero un ingeniero. Como ingeniero, creo que muy enfocado a un área, pero tú también eres ingeniero y te has diversificado mucho. ¿Cómo te acotarías a ti mismo? ¿Cómo acotarías a Fausto? O sea, ¿cómo te describirías en 3 palabras, si tuviéramos que decirlo en 3 palabras? Me gusta mucho el número 3, los impares, ¿no? Pero a ver, ¿por qué? ¿Cómo te definirías tú? Sí, te la pongo. ¿3 palabras? Uh-huh. Te iba a decir, me la pones dura, pero soy un poco extraño, ¿no? Sí. Pues, mira, 3 palabras. A mí siempre me ha gustado, digamos, versátil, astuto, ¿no? Y yo creo que constante, perseverante sería la palabra, ¿no? Versátil, astuto, o astuto a lo mejor tiene una connotación negativa, a lo mejor intrépido y perseverante, ¿no? Creo que siempre me he identificado con esas palabras, esas 3 palabras que me definen totalmente,
y que en algún momento se me han olvidado, déjame decirte, se me han olvidado por completo y ahí estoy tirado, ¿no? Pero la verdad es que cada vez que retomamos el rumbo, pues nos definimos más, ¿no? O sea, como que decimos, pues sí, creo que sí soy, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho pues de habernos conocido. Yo te conocí digo, desde hace muchos años y algo que vi siempre en ti es una capacidad de entender, de buscar cosas, a lo mejor yo creo que adelantadas sí a nuestra época. Yo te voy a decir mi experiencia, yo fui más lineal, o sea, yo era tal cual, yo tengo que trabajar, o sea, muchos años me compré la idea de, no sé si voy a publicar esto, pero si no, pues ya que nos vea, qué chido, que lo que se divierta, de la vida promedio, ¿no?